Me da mucho gusto regresar a la oficina del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. Como siempre, secretario, agradecido con tu generosidad. No, Vicente, al contrario, el agradecido soy yo. Ya sabes que siempre he reconocido el trabajo de tantos y tantos comunicadores y comunicadoras que hacen un trabajo, la verdad, excepcional y que ayudan a equilibrar la información en este país, en esta ciudad. Y mi respeto siempre. Hablando de equilibrar la información, han sido, semanitas, meses duros, César. Meses complicados, sí, por supuesto. Bueno, pues la ciudad en sí no es sencilla, siempre hay temas complejos, pero pues ahora con el tema del mundial, pues hubo una complejidad extra. Recordarás los nubarrones que teníamos por ahí de mayo, ¿no? Que había estos denostadores de la Cuarta Transformación que hablaban del apocalipsis, ¿no? Que casi que no iba a correr el balón en la Ciudad de México, que la gente no iba a poder llegar al estadio, que iba a ser todo un caos. Y la verdad es que se quedaron una vez más, pues como lo que son, simplemente difundidores de situaciones terribles que contrastan con la realidad, una realidad que se demostró que primero en la Ciudad de México garantizamos el derecho a la libertad de expresión, que mucha gente pudo manifestarse, pero que eso no iba a afectar a que la gente que quisiera disfrutar el mundial, ya sea dentro del estadio o fuera del estadio, que fue por mucho un número mayor, lo pudieran hacer sin ningún problema. Y además demostramos como país y como ciudad que también esas lógicas de que la gente está enojada, de que está furiosa con el proyecto de transformación, pues se les cayó porque la gente demostró que está contenta, que salió a disfrutar, que salió a festejar los triunfos de la selección, que los visitantes, que fueron miles y miles de visitantes de todo el mundo, terminaron enamorados de México. ¿Cuántos videos hubo de gente que dijo: yo la verdad venía con un poco de temor por todo lo que se decía de México, pero dijeron, salimos enamorados de México, vengan a México, vengan a la Ciudad de México, la gente te trata bien, la gente está contenta, la gente es muy fiestera, la gente disfruta de su país, de su ciudad? Y en santa paz. Y en santa paz. Y en santa paz. Entonces la verdad es que nos fue muy bien. Digo, también trabajamos mucho. Hubo un gobierno enfocado en que saliera bien el mundial, sin comparar. Pues vimos a una jefa de gobierno metida en atender, y vimos en otros estados gobernadores que más bien andaban brindando. ¿Qué es eso en el chupe? Andaban brindando, andaban en otra cosa. Claro. En cambio aquí, empezando por la jefa de gobierno, el secretario de seguridad, la fiscal, el secretario de gobierno, el de movilidad, en general todo el gobierno estuvo muy enfocado en que salieran bien las cosas, y afortunadamente salieron bien las cosas. Por eso, salud con café. Salud con café. Debido al éxito obtenido. Café sin piquete para que nuestros odiadores no empiecen. Sí, luego van a decir, ese Vicente Serrano se va. Sacamos la enforita aquí que Serrano trajo ahí, quién sabe qué cosa. No. Andaba con la jefa de gobierno aquí abajo durante el mundial y me decía, pues sí hay una campaña, una guerra sucia contra la ciudad. Tú fuiste uno de los principales objetivos blancos. Blancos. ¿Cómo digieres ahora? ¿Sigue? Mira, sí, claro que sigue, por supuesto. No, y terminan una y hacen como que no pasó nada y arrancan otra, ahora con lo de los despojos, ya estos corruptos de la derecha. Yo digo que de la derecha irresponsable, porque hay una derecha que es responsable, pero hay una derecha que es completamente irresponsable.
ya dicen que nosotros somos los reyes del despojo. No, no, no. Ellos son los reyes del cártel inmobiliario, que no se hagan y que no nos quieran meter en esa lógica. Pero termina una, les sale mal y empiezan la siguiente y les va a salir mal esta y van para la otra. Porque no tienen proyecto de nación, no tienen proyecto de ciudad. Lo que tienen es simplemente buscar confundir a la gente, buscar confundir a la opinión pública, generar la duda, que tal vez les funciona, pero muy poquito. La verdad es que muy poquito. Por eso es tan importante recordar, y recordar hasta lo reciente, pues no se gastaron millones y millones y millones y millones de pesos, de dólares, queriendo montar el narcopresidente, la narcocandidata, y resulta que les ganamos con 36 millones de votos. Y aquí quisieron decir, ya perdieron la ciudad y les ganamos, Clara Brugada ha sido la segunda jefa de gobierno más votada en la historia de la ciudad. Entonces sus narrativas terminan cayéndose y va a pasar en el 2027, lo vamos a ver. Ahora que dicen que ya las encuestas dicen que nos va a ir muy mal en los gobiernos estatales, en las alcaldías, van a volver a perder. Y no porque, por varias razones. Primero, porque estamos haciendo bien las cosas, la gente se siente cerca a su gobierno, sienten muy cerca a la presidenta, sienten muy cerca a la jefa de gobierno. No es que no haya problemas en México, claro que los hay, pero la gente ve que hay disposición de resolverlos y que seguimos cerca de la gente. Pero también nos ayuda mucho la oposición. Ayer que me daba una entrevista a un medio que no necesariamente me quiere mucho, que me preguntaba lo que había dicho Dorin de mí. Yo decía, pues primero yo tengo que agradecerle a Dorin porque ha sido pieza fundamental para que se fortalezca la transformación en las ciudades del país, porque personajes como esos nos ayudan, que se la pasan diciendo mentiras, generando narrativas que solo salen de su loca cabecita, y que cuando tienen encargos importantes, él fue el coordinador de campaña de Taboada, y tuvieron tantos errores que nos ayudaron también al resultado. Y si esos personajes que además saltan que de ser diputados locales, diputados federales, senadores, pero que realmente no tienen una empatía con la sociedad, pues si esos personajes son las grandes voces de la oposición, magnífico, que sigan surgiendo esos personajes o que se sigan enquistando esos personajes porque le ayudan al proceso de transformación. No sé si deba preguntárselo al secretario de gobierno. Bueno, tú puedes preguntar lo que sea. Si te respondo o no te respondo, ya es mi decisión. Porque bien dice la presidenta a veces, no, yo no me meto en esos temas. Bueno, no les dice que no preguntar. Para endulzar la cosa ahí, un dulcito. Secretario, ¿no está en riesgo entonces que la Ciudad de México regrese a control de la derecha, que sería una tragedia, ¿no? Porque pues tenemos el cártel inmobiliario del PAN, porque tenemos a estos de Somos México muy alebrestados y no sé si la palabra es coludidos con este sector de la prensa que se enojan porque se los digo en la mañanera, están en un proceso de putrefacción, secretario. Mira, cuando gobiernas, cuando encabezas un proyecto, tienes que ser primero muy sensato, segundo muy responsable, tercero muy con los pies en la tierra, nunca menospreciar, nunca decir es pan comido, no. O sea, tenemos que gobernar bien, resolver los temas de la gente, cumplir lo que nos comprometemos, mandar siempre el mensaje de que estamos enfocados en las responsabilidades que tenemos. Hoy me toca ser secretario de gobierno de la Ciudad de México, estoy enfocado en eso. No quiere decir que le rehuya al debate, pero pues a veces dejo pasar tantas y tantas y dicen que respondan. No, yo cuando era senador o cuando fui coordinador de los diputados de Morena aquí en la ciudad, pues obviamente tenía otro rol. Hoy tengo este rol que me obliga a estar... Cabeza fría, diría la presidenta, ¿no? Cabeza fría, insisto, no quiere decir que no respondemos algunas, pero no todas, imposible. Y no estoy en el debate permanente, por supuesto.
Entonces, el gobierno de la Ciudad de México está dedicado a gobernar, la jefa de gobierno de la Ciudad de México está dedicada a gobernar, allá todo el tiempo nos dice ustedes enfocados en lo que cada quien es su responsabilidad. Si hacemos las cosas bien, si el partido hace las cosas bien, si no nos peleamos, si cada quien hace lo que tiene que hacer, yo creo que no debemos de tener problemas. Si nos equivocamos en el camino, si empieza a haber problemas internos, si nos desviamos del enfoque de gobernar, si nos alejamos de la gente, bueno, pues siempre puede haber sorpresas. Entonces, nada está escrito en una disputa política que es la que llevamos ya muchos años en este país. Hoy nos toca hacer esta disputa desde el gobierno, pero tenemos que saber que nos están disputando y que hay proyectos y que hay mucho dinero atrás y que hay una estrategia, insisto, medio de lodo, pero estrategia al fin de cuentas para que la gente se confunda, y nosotros tenemos que entender el momento en el que estamos y entender que no nos podemos equivocar y que tenemos que seguir avanzando como lo hemos hecho. Yo creo que desde el 18 hasta ahora, primero con el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno en la ciudad, y ahora con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Clara Brugada, jefa de gobierno, haciendo lo que tenemos que hacer para que consolidemos, para que fortalezcamos este proyecto. ¿Cómo ve, secretario de la Ciudad de México? ¿Cómo ves a esa Cravioto también, además de su trabajo actual, su carrera, ¿no? Porque lo he conversado con muchos a nivel Ciudad de México, a nivel federal, que la Ciudad de México es y seguirá siendo un bastión importante para definir a las izquierdas, ¿no? Aquí nació la esperanza. Aquí con el ingeniero Cárdenas en el 97, con Andrés Manuel López Obrador en el 2000. Hay que acordarse que aquí nació, por el bien de todo, primero los pobres. Aquí nació el apoyo universal para los adultos mayores. Aquí nació la esperanza. Por eso es tan importante conservar este espacio. Obviamente, pues es la capital y también eso tiene un peso político y social fundamental, pero para el propio proyecto, pues la Ciudad de México es muy, muy importante. Y a pesar de que tal vez no es el Estado de la República con más militancia, con mayor tal vez aprobación, porque hay también mayor diversidad de opiniones, pero sí es un bastión de la izquierda. 97, Cuauhtémoc Cárdenas, 2000 Andrés, 2006 Marcelo, 2012 Mancera, aunque después nos traicionó, pero él llegó por la izquierda. 2018, fíjate, 2012 Mancera nos traiciona, gobierna mal, se derechiza. La gente tenía la opción del PAN, que además se alió al PRD en esa elección del 2018, o un proyecto nuevo que era el de Morena. Y la gente con toda claridad dijo, sigo por la izquierda, pero ahora ya no con el PRD, que se nos derechizó, y nos vamos en Morena. Yo fui candidato en la primera elección que estuvo Morena en la ciudad, como candidato a diputado local en el distrito 4 en Gustavo Amadero. Y yo gané mi distrito, pero no fui el único que gané mi distrito. En ese entonces había 40 distritos locales en la ciudad. Morena ganó 19. Morena en esa elección tuvo 700,000 votos y el PRD que gobernaba tuvo 600,000 votos. O sea, desde la primera elección ganamos la Ciudad de México. Y después, con Claudia Sheinbaum, ganamos la ciudad y se ha mantenido la ciudad. No es una plaza políticamente fácil, claro que no lo es, insisto, hay mucha diversidad de opiniones. Y estarás de acuerdo que también porque aquí están los grandes medios de comunicación, ¿no? Claro. Que el movimiento los tiene en contra casi en su totalidad. Eso fue de los análisis que hicimos posterior a la elección del 21, que no nos fue tan bien.
y fue de los factores que influyeron. Aquí los medios de comunicación pesan más que en otras zonas donde tienen otras formas de comunicarse. Pero bueno, esas son las condiciones de la ciudad. Pero si vemos, por ejemplo, todas las encuestas, la jefa de gobierno trae aprobaciones arriba del 60%. Excelente aprobación que tiene gobernando una ciudad tan compleja como la Ciudad de México. Entonces, insisto, si hacemos bien las cosas no tendríamos por qué preocuparnos, pero bueno, hay que hacerlas. ¿Qué se pudo haber hecho mejor, regresando al tema del Mundial o el postmundial, secretario? Porque creo que habías tenido una temporada, no sé si llamarla de luna de miel, pero habías intentado y lo habías hecho con éxito de ser, pues, ese secretario de gobierno que recibe a todos, que dialoga con todos, y de pronto la oposición dijo, vamos con todo contra César Cravioto, secretario de gobierno. Mira, una cosa es lo que se dice públicamente y otra cosa es lo que sucede en realidad. Nosotros tenemos comunicación con todos los grupos parlamentarios permanentemente, hablamos, dialogamos. En esta oficina pasan todos los coordinadores parlamentarios pues a hablar de la agenda, de sus propias agendas. Claro, cada quien en su posición. Prácticamente tenemos comunicación con todos los alcaldes. Bueno, por ahí hay un par de alcaldes que es más complicado, pero con el resto de los alcaldes de oposición. Alcaldes y alcaldesas. Y alcaldesas. Entonces, y lo hacemos. Aquí viene el alcalde de Coajimalpa y vemos temas, el de Benito Juárez, el de Coyoacán, que de los 5 de oposición, con ellos 3 hablamos seguido. Y con nosotros también, cuando hay temas que tratar, los tratamos. Mira, ahí se equivocan quienes arrancaron prematuramente, digamos, la confrontación política, porque la gente cuando vota por una autoridad, vota para que se coordine, para que resuelva sus problemas, no para que se pelee. Entonces, quienes arrancaron ya esta lógica de confrontar, creo yo que se equivocan, porque más allá de la opinión que pueda tener la gente o del corazón político que pueda tener la gente o la cercanía que pueda tener con tal o cual proyecto, la gente no ve bien que una autoridad suba más mensajes en sus redes sociales de pleito que de trabajo. Y yo creo que bueno, pues cada quien tiene su estrategia. Hay quien su estrategia es confrontar todo el tiempo, hay quien su estrategia es adelantar los tiempos para posicionarse, pero yo creo que en general eso no le gusta a la ciudadanía. ¿Mensaje para Alessandra Rojo de la Vega? No, para quien... Pero sí estaba pensando en ella, en esto que está diciendo, para ¿no? quien le quede el saco. Y es mi opinión, yo no tengo por qué darle consejos a nadie. Pues yo quién soy para darle consejos a nadie. Es mi opinión. ¿Quieres confrontar? ¿Quieres ser un líder de la oposición? Pues puedes ser diputado, puedes ser dirigente partidista, puedes estar en tus redes sociales, pero si quieres gobernar, creo que tienes que estar enfocado en gobernar. ¿Qué tanto se ha arrastrado a la Ciudad de México a esto que tiene que lidiar la presidenta a diario, ¿no? Cuando no es TV Azteca, Salinas Pliego, cuando no es, Sarmiento últimamente, cuando no ha sido Ciro, cuando no ha sido Riva Palacio. ¿La Ciudad de México también está arrastrada a esto o se cuece aparte, secretario? No, si hay campañas permanentes contra el proyecto que encabeza Clara Brugada en la Ciudad de México, permanente. ¿De esos mismos personajes? Y de otros, ¿no? Y a veces otros, y etcétera. Pero claro, o sea, no hay una separación. O sea, la gente ve, o sea, la oposición, los que no les gusta la Cuarta Transformación, por supuesto que el foco fundamental es el gobierno de México, la presidenta, pero el foco número 2 es la Ciudad de México y la jefa de gobierno, sin lugar a dudas. Entonces, todo el tiempo tenemos que lidiar con noticias falsas,
con campañas orquestadas, con montajes, por ejemplo ahora lo de los despojos. Es mentira que haya crecido. Y no dicen que las alcaldías que más despojos tienen es Cuauhtémoc y Benito Juárez, ¿verdad? Gobernadas por el PAN. Entonces dicen cosas a medias y se lanzan y lanzan a diputados federales y la presidenta del partido en la ciudad metida en el tema, etcétera. Pero como dirían los mexicanos, ya chole. Entonces la gente dice ya chole, o sea, ya los además escucha. el movimiento, vamos a ser claros, le ha puesto mucha atención al tema de la vivienda. En general ha sido un factor importante por lo que significa para la gente en la Ciudad de México. Claro. Ahora viene, por ejemplo, un gran tema. La reforma constitucional que mandó la jefa de gobierno y que se tiene que empezar a discutir en septiembre, en contra o a favor del arraigo. Y va a haber todo un tema que tiene que ver con una defensa inquilinaria. ¿Cómo va a votar la oposición? A ver si es cierto que está a favor de los inquilinos, a ver si es cierto que está a favor de la no gentrificación. Vamos a ver. Porque una cosa es lo que dicen y el show cuando sale un asunto complejo como lo que ocurrió en la Benito Juárez, y otra cosa es cómo realmente votan. Porque pueden decir que están a favor de los programas sociales, pero si votan en contra en las cámaras, pues entonces, ¿a qué le creemos? ¿A su discurso o a la realidad de cómo ejercen su voto? Bueno, viene un debate muy importante para la ciudad. Ya tenemos la reforma constitucional y ahora que empieza el periodo, que es en septiembre, presentaremos la reforma legal. Esta que anunció la jefa de gobierno también hace ya como un año cuando empezó el tema de la gentrificación. Ahí es cuando se va a ver. O sea, solo es jarabe de pico o realmente van a estar a favor de la gente para que no la desarraiguen de sus comunidades. Para cerrar, secretario, porque si no me voy a comer la caja Chátela. de dulces completa. 2 en 1. Hablaba de algunas claves rumbo a los próximos procesos en la Ciudad de México. Lo importante también de no pelearse al interior, que hemos visto en otros estados, Sí. Que se ven los jaloneos de a tiro por viaje y dice uno, pues no se ayuden, compadres, no se ayuden, comadres. Eso. Y una evaluación, si me permites, de cómo está, para cerrar, la Ciudad de México después de un mundial, después de todo lo que significó, después de todas las campañas tan duras que han enfrentado. ¿Cómo respira la Ciudad de México? Esas dos para cerrar, si me permites, y agradecerte, secretario, por tu generosidad. Muchas gracias. Mira, yo lo diría con toda claridad y sin titubeos. La Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, salimos fortalecidos después del Mundial. Y yo diría México y el gobierno de México. México, el gobierno de México, la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México salimos fortalecidos. Y parte de la fortaleza justamente otra vez porque se equivocaron nuestros odiadores, porque elevaron tanto la apuesta a decir que iba a ser un desastre que salió tan bien que entonces el contraste fue mayor. Bueno, todavía tuvimos a Taboada, el candidato perdedor de la derecha en la elección pasada, 1 o 2 días antes del Mundial, subiendo un video diciendo es un desastre, el gobierno no pudo, no va a poder. Bueno, ahora se tienen que comer sus palabras. Si fuera una oposición más centrada, más objetiva, más inteligente, pues creo que estas victorias que tuvimos, como la del Mundial, pues tal vez serían menos estruendosas porque su apuesta fue menos estruendosa. Pero si son tan mentirosos y dicen cosas que van a suceder que no suceden, pues entonces todavía nos va mejor. Pero no, salimos fortalecidos como ciudad, como país, como imagen de ciudad, como imagen del país. Ya no aquí internamente con la oposición, no, ante el mundo.
estos videos que salieron por todos lados de la gente festejando, videos de cuántos visitantes que tuvimos que subieron sus videos, los vieron en sus países diciendo estamos encantados en México. Además, claro hay que decirlo, fortaleció. secretario, no dijeron voy a regresar con mucho respeto, porque yo adoro Jalisco y adoro Nuevo León, pero no dijeron voy a regresar a Nuevo León, voy a regresar a Jalisco, voy a regresar a la Ciudad de México. En otras palabras, México como país está de moda y la Ciudad de México también. De acuerdo, totalmente, estamos de moda. Y el mensaje para los compañeros y compañeras, que no se alebresten, ¿no? Sí, a ver, es muy importante. Hay un gran movimiento que tiene el respaldo de la mayoría de los habitantes de esta ciudad y de este país. No nos aloquemos. Hay espacio para todos. Hay para que todos puedan continuar con sus aspiraciones, con sus trayectorias, con sus carreras. Que no se aloquen, no todo se acaba en la siguiente elección. Continuamos y lo que queremos es que todos se sientan incluidos, que todos se sientan parte, que no dinamiten, que no se aloquen. Afortunadamente en la ciudad tenemos la mayoría de los liderazgos, son liderazgos inteligentes, que saben que son parte de un proyecto, de un movimiento y que difícilmente veo yo que algún compañero, alguna compañera va a romper con el movimiento, no lo veo. Pero también tiene que haber un trabajo de todos los liderazgos, tiene que haber un trabajo del partido y tiene que haber un trabajo político en la ciudad y ver más allá y entender que estamos luchando no por cargos, estamos luchando por una transformación que está lejos de que ya la hayamos terminado. No, esto va para largo, para que realmente transformemos este país como todos queremos, como todos los que llevamos muchos años en esto, pues se requiere mucho tiempo y tenemos que ir paso a paso y no tenemos que alocarnos. César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, gracias porque yo siempre reconozco tu generosidad para Sin Censura, Gracias. Para tu servidor, gracias por los dulces, gracias por el café y espero que estos diálogos sean cada vez más constantes. Sí, no, pues cada vez que quieras venir aquí, te compro más galletitas árabes. No, ya, me bajaste de nivel, dicen que cobro 50,000 por pregunta en Palacio Nacional. ¿Se conforma con los dulcecitos del secretario de Gobierno? No, bueno. Oye, si cobra tanto, entonces el que nos tiene que traer galletitas para la próxima es él, que quede claro, Él pone las galletas la próxima vez. Te agradezco mucho. Yo siempre reconozco, tampoco se peleen los medios independientes, la bronca no es entre ustedes. Bueno, sí, no me lo preguntaste, pero pues también va el mensaje para ustedes. No se peleen entre ustedes, todos aportan, todos tienen, nadie somos moneditas de oro, pero prefiero a 1000 Vicentes Serranos que a tantos comunicadores terribles que le han hecho mucho daño a este país. Gracias. La bronca no está entre los comunicadores que quieren que siga un proceso de transformación de este país. Entonces, miren hacia otro lado en los pleitos. Mira, Andrés Manuel nos decía mucho, no nos miremos al ombligo, no nos peleemos entre nosotros, tenemos un contrincante allá afuera, es contra ellos. Es más, yo diría, hoy los contrincantes ya ni siquiera están de este lado de la frontera. Ya las disputas son de otro nivel y tenemos que cerrar filas con nuestra presidenta, tenemos que cerrar filas con las principales cabezas del movimiento como la jefa de gobierno y no pelearnos entre nosotros. Porque también luego veo en los chats, también luego hasta críticas, y está bien que haya autocrítica y que haya críticas a los gobiernos, aún de la Cuarta Transformación, está bien, pero ya veo a muchos compañeros y compañeras que más critican a los gobiernos nuestros que apoyan y que critican otros gobiernos o que defienden el proyecto. Luego algunos compañeros se desgastan más en eso que en estar defendiendo un proyecto que Claro. dicen
que son parte de él y que creen en él. Entonces no se peleen. No se peleen, Vicente Serrano es buena onda. Hablen con él, invítenle un café y unas galletitas y mejor resuelvan sus problemas con él de otra manera. Ya dejaste la víbora chillando, secretario. Te agradezco y que se ponga el saco a quien le quede. Que le ponga el saco a quien le quede. Gracias, secretario. Un abrazo.